Buenas noches, profesor y compañeros. Nosotros somos el grupo que va a hablar sobre la aplicación de las ecuaciones diferenciales en los cables suspendidos. Somos el grupo número 4, conformado por mi persona, Cristín González López, Priscila Morales Cascante, Alexis Ortega Mata, Wendy Gómez Vega y Carlos Enoch Arroyo. Siguiente, por favor. Ok, en este proyecto vamos a hablar un poco sobre las generalidades de las ecuaciones diferenciales aplicadas específicamente en lo que son cables suspendidos. Y en la especialidad de los cables suspendidos vamos a hablar específicamente de los puentes colgantes. Vamos a aplicar las ecuaciones diferenciales para poder conocer la curvatura o la forma que va a tener el puente colgante a construir. Todo esto, ¿verdad? Aplicando los conocimientos que adquirimos en clase y estudios también por aparte para poder empaparnos más del tema en cuestión. Siguiente, por favor. Ok, la problemática que deseamos resolver. Básicamente, este proyecto con lo que buscamos es responder la pregunta de investigación: ¿cómo se aplican las ecuaciones diferenciales en el cálculo de la forma curva que tomará el puente colgante a construir? Esto lo vamos a realizar, como lo mencioné anteriormente, mediante la aplicación de ecuaciones diferenciales. Se va a plantear una ecuación diferencial la que nos va a dar la curvatura o la forma que va a tomar el puente en sí. Lo anterior va a permitir aplicar el conocimiento que vimos en clase. Vamos a poder tener ciertas ventajas, como por ejemplo utilizar menos material realizando un puente colgante que en caso de que realizamos algún otro tipo de puente, como por ejemplo un puente por completo de concreto. Esto va a significar en reducción de costos y también va a ser un puente flexible, capaz de resistir terremotos o movimientos causados por el viento. Siguiente. Ok, nuestro objetivo general es calcular mediante la ecuación diferencial la forma curva que va a tomar el puente colgante nuevo sobre alguno de los ríos de Alajuela. El objetivo específico número 1 es definir los conceptos básicos de las ecuaciones diferenciales. El objetivo específico número 2 es aplicar ecuaciones diferenciales en el problema planteado para poder desarrollar satisfactoriamente la solución. Y el objetivo específico número 3 sería resolver el problema sobre la forma de la curvatura de los cables suspendidos de la construcción de un puente. Siguiente. Buenas noches. Vamos a hablar en el marco teórico, que serían las ecuaciones diferenciales ordinarias, que son aquellas que simplemente contienen derivadas en torno a una sola variable independiente. Podemos observar el ejemplo. En las ecuaciones en derivadas parciales son aquellas que solamente contienen derivadas con respecto a dos o más variables, como se puede ver también en el ejemplo en la imagen. También en casos de fuerza conservativos, podemos deducir que si mencionamos una fuerza consecutiva cuando hay un trabajo que se realiza únicamente en dos puntos, el de inicio y el de final, y no se secciona, por lo que se supone que Q es la fuerza que aplica la longitud de un supuesto hilo, que se puede obtener un potencial dado. Entonces, que en este caso se ve la fórmula. También vamos a ver aplicaciones de las ecuaciones diferenciales en cables suspendidos, que se tiene que hay un cable situado en un puente colgante.
Este tiene que soportar el mismo nivel, separados por una distancia de L, que serían los pies. Los soportes se encuentran separados a la A, que el pie es por encima de un punto mínimo del cable. Entonces, si el peso del cable es despreciable, pero el puente consta con un peso uniforme de libras, que sería W, por pies muestra que la tensión del cable del punto más bajo es, y está la fórmula, que sería W libra, el W, que serían libras, y la otra tensión de los soportes, que sería la fórmula que se ve ahí también. Bueno, y lo que es el desarrollo del problema, se entiende que un cable es un elemento flexible. Lo que esto significa es que no tiene rigidez y no resiste flexiones o movimientos. Con un sistema de fuerzas, este tomará la forma necesaria para que solo pueda producir esfuerzos axiales de tracción. El cable es un elemento básico importante para la estructura resistente de un puente colgante, por lo que determinar la forma de este es de vital importancia para la construcción de este tipo de puentes, por lo que se plantea el siguiente problema. Considerando las presentes figuras, se puede observar la forma que tomará el cable para la construcción del puente, la cual se puede considerar como una parábola, la que se muestra en la figura del lado izquierdo, además de los respectivos puntos y variables que se tomarán en cuenta para el planteamiento y desarrollo del problema, que es la figura del lado derecho, que ayudarán a determinar la ecuación. Continuando lo que sería el desarrollo del problema, se considera C como el punto más bajo que pasa por el eje Y en el punto 0, Y. Se considera la parte del cable entre el punto C, que sería el punto más bajo, y cualquier punto de la curva en el cable con coordenadas X y Y. Ahora bien, debido a la tensión que presenta T, se encontrará en un equilibrio. Sobre este cable actúan distintos tipos de fuerzas. En el punto C se puede encontrar la fuerza H, que sería la fuerza horizontal, y el peso del segmento, que sería W, contra X, que sería la fuerza vertical. Ahora bien, la tensión T del triángulo se separa en dos: dirección horizontal, T de coseno, y dirección vertical, T de seno. Cabe recalcar que la suma de la fuerza horizontal debe ser igual a 0. H hacia la izquierda y T de coseno hacia la derecha. Y la suma de la fuerza vertical también debe ser igual a 0. Estas son W hacia abajo y T de seno hacia arriba. En eso que podemos ver ahora en la imagen, sería que la sumatoria de f de h se iguala a 0 para aplicar un despeje. A la hora de aplicar un despeje me va a quedar h igual a un t coseno de zeta sub v, que eso es igual a 0, y queda la variable w igual a un t coseno de zeta. La otra, la que está a la derecha, sería una derivada parcial de y con respecto a x. Es igual a w entre h, que sería t coseno de zeta, por los despejes de arriba, y termina con un y igual a un n por x, al cuadrado de más d, que sería la distancia. Al final la y queda como una parábola. Luego, se toma el supuesto donde la tangente es igual a la pendiente de P e igual a zeta y entre zeta x, y a su vez se divide por lo que se obtiene que zeta y entre zeta x será igual a w entre h. En la ejecución h, por ser el punto más bajo, se toma como una constante y la w como una dependiente de x. Ahora bien, a la hora de aplicar una derivada con respecto a x, obtenemos zeta a la 2 con y entre zeta x a la 2, que daría zeta w entre h zeta x. Estas ecuaciones diferenciales son vital de importancia. Estas nos dicen el aumento W que se obtiene por un aumento en X. Además, esto nos ayudará a llegar a la solución del problema. Ahora bien, dado zeta a la 2 con y entre zeta x a la 2 es igual a zeta W entre
h zeta x. Se puede considerar un caso genérico. Tenemos que zeta la w entre zeta la x es una constante que se puede llamar n. Se llega a zeta la 2y entre zeta x a la 2, que sería igual a n entre h. Continuando con el problema, tenemos una distancia desde el punto más bajo que denotamos como c, por lo que tendríamos 0,y. Considérese y como una constante denominada d, por lo que se tiene x igual a 0 y y es igual a d. Esto debido a que c es el punto mínimo. Ahora bien, si utilizamos las condiciones mencionadas y aplicamos integración dos veces a la ecuación antes, dada a la 2y entre zeta x2 es igual a n entre h, obtendremos la forma del cable para la construcción del puente, el cual sería y igual nx a la 2 entre 2h más d. Buenas. Como conclusiones a este trabajo de investigación, determinamos 3 de ellas. La primera sería que a lo largo en que los autores han desarrollado el texto adjunto de una manera continua, es que estos han encontrado la manera de calcular mediante ecuaciones diferenciales la forma curva que tomará el puente colgante nuevo sobre algunos de los ríos de la provincia de Alajuela. Asimismo, esos estudiantes enfatizarán en la aplicación de una metodología de innovación con la finalidad de romper con el esquema tradicional de los archivos universitarios en general. Como segundo punto, conforme se ha avanzado de manera teórica, práctica en el texto adjunto, los autores hemos enfatizado en desarrollar de una manera disruptiva los objetivos secundarios, por lo que la definición de los conceptos básicos de las ecuaciones diferenciales han sido determinados bajo el primer objetivo secundario en el documento adjunto en su totalidad. Como tercer punto, vemos que la resolución del problema sobre la forma de la curvatura de los cables suspendidos de la construcción del puente planteado la logramos concluir de manera idónea, ya que cada objetivo fue realizado relacionando la materia vista en el curso de ecuaciones diferenciales y la investigación suministrada por este grupo de trabajo, para obtener como resultado la conclusión efectiva de dicho trabajo. Muy buenas noches.